Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de esta travesía interplanetaria. Hoy estamos muy contentos, ya nos fuimos a Chile, ya nos fuimos hasta Brasil y hoy nos vamos hasta Uruguay y específicamente nos vamos hasta Montevideo. Estamos muy contentos porque ha sido una actividad que no solo nos lleva a conocer un poquito más de las actividades científicas que realizan en otros espacios como el Planetario de Cancún, sino nos vamos también a otros planetarios en América Latina sumamente importante y que también hacen un montón de actividades como nosotros, que tienen producciones sumamente interesantes y hoy vamos hasta Uruguay y yo le doy la más cordial bienvenida a Oscar Méndez, un buen colega y un buen amigo. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Milagro, es un placer estar por aquí. La verdad que eh, me puse muy contento cuando me invitaste para esto. México es uno de los debes inaceptables en mi vida, porque es uno de los lugares que me encantaría conocer y que nunca estuve por esos lares, y particularmente la zona en la que están ustedes, con esa enorme carga cultural de siglos. Un cantor uruguayo que voy a citar al final, Alfredo Citarrosa, que vivió mucho tiempo en México, decía: con los mexicanos no se puede hablar de historia porque cuando uno le habla de decenios, ellos te tiran con pirámides. Así es, Es que, justamente. bueno, nuestra nación es muy joven comparado con la historia de México. Tenemos poco más de 2 siglos. Y bueno, es un debe en el conocimiento de nuestra América Latina. Así que bueno, un placer enorme por poder dar la visión desde aquí, desde el sur del sur. Perfecto, Oscar. Pues sí, y aparte, pues estamos de gala porque celebramos estos 8 años y qué mejor que celebrarlos con amigos y amigos de América Latina. Y ahora te dejo el espacio, Oscar, para que Bien. conozcamos tu planetario. Yo los dejo tantito. Recuerden escribir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus saludos y demás. Y regresamos al final de la charla. Muy bien. Bueno, la idea de hoy es hablar de nuestra experiencia en el Planetario Montevideo. El Planetario de Montevideo Agrimensor Germán Barbato, que así se llaman y ya verán por qué, em, depende de la Intendencia de Montevideo, que es el nombre que aquí tiene la municipalidad o el ayuntamiento o la alcaldía, como quieren llamarle. Tiene múltiples nombres, pero bueno, en definitiva es el gobierno de la ciudad de Montevideo, que además es la capital del país. Y bueno, el Planetario de Montevideo tiene una larga historia. Vamos a ver si esto responde a lo que debería, que es que pasen las diapo. Recién estaban pasando bien. Bueno, ahí está. Tenemos que remontarnos al año 1948, que asume como intendente de Montevideo el agrimensor Germán Barbato, el que justamente lleva su nombre en nuestra institución. Ocupó este cargo hasta el año 1954. Agrimensor es el nombre que tiene aquí a los ingenieros agrimensores o ingenieros topógrafos, que por tanto necesitan para su formación una base mínima de astronomía, básicamente astronomía esférica. Eh, Además, Germán Barbato era aficionado a la astronomía. Cuentan las crónicas de la época que, siendo el alcalde de Montevideo, el intendente de Montevideo, luego de su horario de trabajo salía en su auto, se paraba en algún momento, en algún lugar de la Rambla, que es el nombre que nosotros le damos a la avenida costanera. Montevideo es una ciudad portuaria, una ciudad con playas sobre ese río grande como mar, que es el Río de la Plata, un estuario de que en otro momento hablaré. Y se detenía a observar manchas solares, porque era su afición era particularmente las manchas solares. Eh, Más o menos por la misma época, a fines de los 40, regresa a Uruguay el doctor Félix Chernusky. Él era un astrofísico que se formó en la Universidad de Buenos Aires. Desde muy joven estuvo viviendo en Buenos Aires con su familia.
Luego hizo el doctorado en el Reino Unido, nada menos que con Sir Arthur Eddington, uno de los fundadores de la astrofísica en el siglo XX, y regresa a Uruguay como exiliado político. Qué paradoja, exiliado político en su propio país de origen. Es que, bueno, por la realidad política de entonces en la hermana República Argentina, él tiene que exiliarse. Y aquí en Uruguay funda la Cátedra de Astronomía de la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias. Digo vieja porque ya no existe, se separó hace ya unos años en, por un lado, una Facultad de Humanidades y otra de Ciencias. En su momento, incluso yo fui estudiante de esa facultad donde habían desde astrónomos y matemáticos hasta filósofos e historiadores, era algo muy fermental. Bueno, lo cierto es que funda la Cátedra de Astronomía, lo que hoy es el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y además propicia el nucleamiento de los astrónomos aficionados, que en el año 52 forman la Asociación de Aficionados a la Astronomía, una entidad civil que sigue existiendo y de hecho su sede está dentro del propio edificio del Planetario de Montevideo, asociación con la cual tenemos una estupenda relación de colaboraciones mutuas. Estos tres actores, el intendente de Montevideo, que recuerdan era aficionado a la astronomía, esta asociación de, por ese entonces, reciente formación, y el doctor Félix Chernusky fueron los tres actores preponderantes para la creación de un planetario en nuestra ciudad. Bueno, me pasé una. En el año 1941, el intendente remite al legislativo de Montevideo, que aquí se llama Junta Departamental, la iniciativa de una serie de inversiones en nuestra ciudad, entre ellas la creación de un Museo Municipal de Ciencias. A la postre, lo único que quedó de ese museo en proyecto, lo único que se ejecutó de ese proyecto fue el Planetario de Montevideo, que comienza a construirse, su edificio comienza a construirse en el año 1953. El arquitecto responsable fue Juan Antonio Scasso. Casi seguramente ustedes no lo conocerán, pero es una suerte de vaca sagrada de la historia de la arquitectura uruguaya, eh, alumno de Le Corbusier. eh, Su obra está dispersa en todo el país, por ejemplo, una serie de escuelas, las llamadas escuelas experimentales. Esta es la fotografía de una escuela que está muy cerca de mi casa, de hecho la escuela a la que fue mi hijo, son escuelas públicas. Y por ejemplo, nada menos que el Estadio Centenario. Los que les guste el fútbol sabrán que en este estadio, cuya Torre de los Homenajes es un ejemplo del expresionismo en arquitectura, bueno, aquí se jugó la primera Copa Mundial, no el primer campeonato, pero eso lo hablamos después en la sobremesa de fútbol, pero sí la primera Copa en el año 1930, la Copa que luego se conoció por el nombre del presidente de la FIFA de entonces, Jules Rimet. Copa que por otra parte fue ganada por Uruguay. Esto estamos hablando del año 1930. Y bueno, el siguiente paso fue, o un paso paralelo, fue buscar a alguien que hiciera planetarios. Por ese entonces, la única empresa que había fabricado planetarios grandes, la empresa Carl Zeiss en Jena, en Alemania, había sido afectada por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y no había comenzado a fabricar. Y se encuentra esta pequeña empresa, pequeña por ese entonces, Spitz Laboratories en Maryland, en Estados Unidos, que fabricaba pequeños planetarios. Esta empresa lo toma como desafío y desarrolla el llamado Spitz Modelo B. Fabricó 3 de estos planetarios, el primero y único en funcionamiento, que además es el proyector más antiguo del mundo en funcionamiento de todos los planetarios existentes, es este de aquí de Montevideo. Aquí vemos a Nigel Wolf, que era un astrónomo, técnico de la empresa Spitz y que de hecho fue el primer director del planetario durante algo menos de 2 años. La broma que siempre hacemos es que vino dentro de la caja del proyector.
este proyecto era tan importante que aquí en la revista Sky and Telescope se recoge la visita a las fábricas, al taller de Space Laboratories de este señor que está aquí en el medio. Era el embajador de Uruguay ante Estados Unidos y ante las Naciones Unidas, Enrique Rodríguez Fabregat. Enrique Rodríguez Fabregat está ligado a muchas cosas interesantes. Bueno, para empezar fue embajador de Uruguay en varios lugares, entre ellos en México. Pero además fue corredactor junto con Gabriela Mistral, la Premio Nobel de Literatura, de la Carta de Derechos del Niño, que es la base constituyente de la creación de la UNICEF. Por otra parte, Rodríguez Fabregat fue miembro de la Comisión para Palestina de las Naciones Unidas. A raíz de esa comisión sale la iniciativa de crear dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. O sea que, bueno, tuvo una incidencia importante en la historia mundial desde el lado de la diplomacia. Y bueno, él visitó la fábrica donde se estaba construyendo este instrumento y una demostración. Esta es cómo recogía la prensa la llegada de este proyector en el año 1954. Por ahí arriba dice: Barbato está rozagante con su chiche más flamante. Hago una traducción a un español más neutro. Sería: Barbato está rozagante con su juguete más flamante, con su juguete más nuevo. Bueno, sí, es un juguete estupendo, un planetario. Y bueno, el 11 de febrero de 1955, el planetario de Montevideo abre sus puertas con un éxito realmente sorprendente para propios y ajenos. Esta crónica, también publicada en la revista Sky and Telescope, escrita por el propio Nigel Wolf, comenta que hubo que disponer de un escuadrón de policía montada para ordenar a la multitud que demandaba su admisión. Realmente fue un éxito. El Planetario de Montevideo fue entonces el primero en instalarse en Latinoamérica, de hecho en Iberoamérica. Ni en España ni en Portugal existían tampoco planetarios por ese entonces. Y desde el año 1955 viene desarrollando sus actividades. Bueno, este es uno de los primeros afiches de promoción del planetario, hechos a mano por dibujantes de la época. Brevemente voy a hablar sobre las actividades del planetario antes de las obras que instalaron un sistema digital del que voy a hablar más adelante. El planetario solía recibir en torno de entre 100 y 150 mil personas anuales, entre público general y asistentes de escuelas primarias, secundarias y otras instituciones educativas. Aproximadamente la mitad del público son alumnos de instituciones educativas y el resto, la otra mitad, el público en general. A las sesiones principales a las sesiones, actividades hechas en la sala principal del planetario donde está el proyector, con un aforo que teníamos por ese entonces de 239 butacas. El aforo es menor ahora porque se cambió en algo la disposición de las mismas y sobre todo las butacas en sí mismas, que son mucho más grandes por ser más cómodas. Otra serie de actividades: bueno, tenemos una biblioteca dedicada a temas astronómicos de acceso público. Realizamos cursos en régimen de educación no formal a personas que están interesadas en la astronomía a nivel aficionado. Son cursos que no generan créditos para una carrera, pero que, bueno, están dirigidos justamente a las personas que están interesadas en la astronomía, pero que no quieren o no pueden dedicarse a una carrera académica. Realizamos ciclos de observación. Hacemos al menos una jornada de observación nocturna por cada estación. Y a su vez hacemos jornadas de observación en la medida que se produzcan fenómenos astronómicos interesantes, eclipses de Sol, de Luna, oposiciones de algunos planetas y algún otro fenómeno interesante.
Hemos incursionado en los últimos años en otras aproximaciones a la divulgación científica. Este texto que cito aquí, con la fotografía de una compañera que se jubiló hace cuestión de año y medio, nuestra querida Marta Ramos, docente de nuestro planetario, maestra que trabajaba especialmente con niños y a su vez actriz. Y bueno, interpretó a este personaje de un texto escrito por Inés Rodríguez Hidalgo, una astrofísica española que actualmente es directora del Museo de la Ciencia de Valladolid, y que con su autorización nosotros adaptamos al castellano que se habla en el Río de la Plata y le agregamos eh, algunos condimentos para hacer un espectáculo del entorno de media hora cuando el monólogo original era de unos 10 minutos. La idea de este monólogo es reírnos de los horóscopos y la astrología. El planetario ha colaborado con otras instituciones. Aquí muestro como ejemplo la colaboración que venimos haciendo desde su creación con el Plan Ceibal. El Plan Ceibal es un proyecto que depende directamente de la Presidencia de la República, instaurado por el doctor Tabaré Vázquez, presidente 2 veces en Uruguay. Bueno, su primera presidencia del 2005 al 2010. En el año 2007 instauró este plan que tenía por objetivo entregar a cada niño de la escuela pública primaria una computadora, a cada maestro y maestra también una computadora, computadoras que que tienen conexión a Internet, y además instalar conexión a Internet en todas las escuelas del país. Este proyecto comenzó a andar en el año 2007 y fue, digamos, la computadora al último niño de educación primaria se entregó en el año 2010. O sea, en 3 años se entregaron computadoras a todos los niños de educación primaria y se siguen entregando. A esta altura el plan se extendió hasta el tercer año de educación secundaria. Aquí la educación es de 6 años de primaria y 6 años de secundaria. Y bueno, lo que hacemos con la gente de Plan Ceibal es colaborar o hemos colaborado en el testeo de software vinculado con la astronomía. Hemos dado una mano en contenidos astronómicos a publicar en las distintas vías de contacto con los chicos, y hemos colaborado con el área de robótica para algunos temas específicos. Bueno, estas 2 fotos me encantan. Nosotros hemos trabajado en todo el país. Esta es una imagen tomada en Montevideo, pero en el medio de un predio donde se hace todos los años la llamada Rural del Prado. Es una exposición de producción agropecuaria, particularmente ganadera. Se exponen los mejores especímenes del ganado vacuno, ovino y otras producciones ganaderas. Se expone maquinaria y a su vez se hacen competencias de habilidad, básicamente sobre caballos. Aquí vemos a 2 gauchos, como lo decimos aquí, a los que en otros lugares se dice campesinos, pero particularmente los que trabajan con el ganado, los que en otros lugares le dicen vaqueros. Y lo que vemos aquí, enganchado al cinto de este gaucho, y que parece una espada, bueno, casi que es una espada, es un facón, como se le llama acá, un gran cuchillo que aquí lo vemos, quizá no se detalla demasiado, pero lo vemos con gran ornamentación de orfebrería, que tienen incrustaciones de oro, plata. Y con estos cuchillos, quizás no con esta versión de gala, pero sí con la versión de todos los días y con este tamaño, es que salen en sus caballos a hacer las rondas por las haciendas ganaderas, para controlar ganados que estén atrapados en los alambrados o en lugares anegados. Y bueno, el cuchillo se usa para múltiples tareas en el campo. Y bueno, aquí vemos a este señor que, sin sacarse este facón, el cuchillo, está observando, si mal no recuerdo, la luna. Bueno, en el año 2017
la situación del instrumento planetario nos preocupaba muchísimo, o sea, del proyector, el viejo proyector. Aquí vemos el proyector en su emplazamiento eh, que estuvo desde la apertura del planetario hasta el año 2017, su consola. Bueno, acá ya tenía 62 años de uso ininterrumpido y bueno, algunas funciones ya no podían ser utilizadas, por ejemplo, el movimiento de precesión ya no logró repararse, ni que hablar que repuestos de línea no existen desde la década del 60. El mantenimiento se ha hecho en base al trabajo denodado de nuestro personal técnico. Este es uno de los dos hemisferios. Estos son los espejos que reparten la luz dentro de estos hemisferios. Estos bultitos son las estrellas más brillantes que tienen lentes colimadoras, pero las estrellas más débiles son sencillamente pequeños orificios en esa chapa metálica que vemos ahí. Y bueno, yo participé, por ejemplo, del control de a ver si efectivamente estaban todas las estrellas que decían los planos, y encontramos que había algunas estrellas que habían sido tapadas seguramente de modo accidental por una gota de estaño en el momento de soldar la electrónica dentro de estos hemisferios, y bueno, tuvimos que volver a hacer los orificios para literalmente dibujar de nuevo el cielo. Em, este problema, digamos, con la antigüedad de este instrumento, que es sumamente noble, pero que obviamente era tecnología de mediados del siglo pasado, nos hizo trabajar fuertemente para la instalación de un sistema digital. De hecho, lo propusimos por primera vez en el año 2005 y vinimos peleando para conseguir los recursos que finalmente se aprobaron en mayo del 2017, y ahí comenzamos con la tarea de este proyecto que se llamó Digitalización y Recuperación del Planetario de Montevideo. Los objetivos eran básicamente estos tres que muestro aquí: la instalación de un sistema de proyección digital láser 8K, la restauración y readecuación edilicia, y la conservación del proyector Spitz, dado que es el más antiguo del mundo. Bueno, vamos a gastar un poquito más de dinero para conservarlo, diseñando una nueva montura de modo que no obstaculizara con sombras o que no generaran sombras eh, con el sistema digital a instalarse. No es un instrumento que pueda ser adaptado para un sistema híbrido, dada su antigüedad, pero sí decidimos tener las dos opciones, el sistema digital y el sistema óptico tan antiguo. Bueno, y luego de un trabajo arduo de elaboración del proyecto, se hace una licitación internacional en la que gana la empresa RCA Cosmos. Es una de las dos empresas más grandes a nivel mundial en proyección de planetarios. Lo interesante es que la otra gran empresa, Evans Sutherland, también se presentó a esta licitación. Ambas podrían haber ganado. Ganó RCA Cosmos por ofrecer un precio ligeramente menor a la misma calidad de proyección. La diferencia fue pequeñísima, algo así como un 4 o 5%. Estamos muy contentos por el sistema que finalmente colocamos, y estaríamos seguramente también igual de contentos si hubiera ganado la otra empresa. De hecho, se presentaron tres, pero bueno, cuento cuáles fueron las dos que se presentaron, que son las más conocidas a nivel internacional. La empresa RCA Cosmos es responsable de algo así como 200 soluciones en el mundo. Las que quizás sean más conocidas es la de planetario de la Villette en París, o la Cité des Sciences et de l'Industrie de París, o de la Cité de l'Espace en Toulouse. Ambos son planetarios con proyectores láser, que de hecho exactamente los mismos proyectores que se instalaron aquí en Montevideo. Y estaban instalando, la verdad que no sé si ya terminaron este proyecto, en San Petersburgo, en el centro Lachta, un centro comercial en San Petersburgo. Son sencillamente tres ejemplos de planetarios instalados por esta empresa. El hardware instalado fueron 6 proyectores láser Sony GTZ280, 14 computadoras en el sistema principal, 2 por proyector,
una proyectora o una computadora de manejo de archivos multimedia y una máster. Dos computadoras en una estación de trabajo independiente que tiene el mismo sistema, que nos permite producir en el mismo momento en el que se están proyectando shows. El domo de proyección, si bien conservamos el edificio y el tamaño del domo anterior, sustituyó el domo anterior, hecho en la década del 50 con hierro, madera y chapas de hierro galvanizada, por un domo como el necesario para estos sistemas digitales. Y bueno, el sonido 5+1. El software, bueno, aquí dice 2018 porque era el que en su momento ofrecieron. Ya cuando se instaló fue el 2019, ahora ya tenemos el 2020 en la última actualización que fue a mediados del año pasado. Dentro del paquete licitado se incluye un servicio de garantía total por 6 años que, entre otras cosas, implica la actualización año a año de la versión más nueva del software. Aquí sencillamente algunas impresiones de pantalla del software manejado. Probablemente los que trabajan en el planetario de Cancún estén acostumbrados a cosas de este estilo. Este es el ambiente de programación en donde se hacen los programas o los scripts para nuestras producciones, desde las más pequeñitas hasta las más complejas. Y bueno, una de los objetivos era abrir nuevas oportunidades a la realización por parte de productores nacionales. Uruguay tiene una industria audiovisual pequeña, pero con muy buenos técnicos. Esta imagen es de Fede Álvarez, un director de cine uruguayo que fue descubierto por Hollywood cuando publicó una producción de unos 10 minutos hecha con algo así como $300, en donde robots destruían Montevideo, una producción digital, y bueno, pasó a trabajar como director en Los Ángeles. O sea, tenemos gente que tiene capacidad creativa, el conocimiento para desarrollar producciones audiovisuales a nivel digital. Y bueno, esto que está aquí con el cartel, este gracioso que paso a contar ahora, es falta alguna gente, entre otras yo, que estoy sacando la foto, del primer curso de capacitación dado por la empresa RCA. Aquí vemos a Damián Pelis de RCA Cosmos, a Andrea Santelices de la empresa chilena Chemtrol, que fue la que hizo la dirección de obra in situ. Y bueno, no voy a nombrarlos a todos, pero bueno, son todos compañeros del planetario, con excepción de Marta, que era compañera nuestra y bueno, ya se jubiló hace un poco tiempo, hace un poco más de un año. Marta es la actriz que comentaba hace un rato, bueno, con la que seguimos teniendo un contacto asiduo. Este cartel, tout, tout est possible. Todo es posible. Es un poco una broma porque lo matamos a preguntas al pobre Damián y en más de una oportunidad él contestaba en francés, tout est possible. Entonces, bueno, hasta propusimos hacer una camiseta con, con ese eslogan y el logo del planetario, tout est possible. Comienzan las obras, el edificio adolecía de muchos problemas, el más grave de los cuales era la filtración de agua que habíamos solucionado de modo muy artesanal, pero bueno, en algunos momentos a la sala le entraba agua justo arriba del proyector y bueno, logramos solucionarlo de modo paliativo, pero esto era algo insostenible, entonces se hizo una verdadera restauración de esta cúpula. De hecho, no se aplicaron métodos nuevos de construcción, se utilizó el mismo método constructivo original. Nuestra cubierta es un cascarón de hormigón armado, asombrosamente
delgado, de apenas 5 centímetros de espesor, pero claro, con un entramado de vigas internas muy importante, que si bien estaba impermeabilizado de origen, la impermeabilización más importante la daban estas chapas de aluminio, que comenzaron a tener problemas porque el maderamen original de mediados de los 50 comenzó a pudrirse, y bueno, se sustituyó por uno nuevo, de mejor calidad, y bueno, llegamos a una muy buena solución. Se le dio transitabilidad a este anillo, que es la azotea del planetario. Se desmontó el domo original. Aquí vemos los trozos de ese domo original. Otra cosa importante, se instaló un nuevo sistema proyectado por una empresa especializada en el tema, un nuevo sistema de prevención de descargas atmosféricas, o sea, un sistema para rayos y tierra. Esta es la llegada del domo, construido en Astrotech, por la empresa norteamericana. 2 contenedores de 40 pies llegaron con estas piezas que cargamos a mano, que comenzaron a instalarse ahí, para luego cubrir este armazón autoportante por las chapas. Aquí se está colocando la última pieza, el círculo cenital. No se llega a ver, pero por aquí estoy yo, que tuve, bueno, utilicé mis influencias para colocar uno de los últimos remaches, y de hecho detrás de la chapa, en realidad en el armazón, todos los obreros que trabajaron en la instalación del domo, el técnico norteamericano que vino a supervisar y a trabajar en el tema, y yo firmamos para la posteridad. O sea que quizá algún arqueólogo en el futuro, cuando yo ya no esté para contar el cuento y se desarme esto, van a ver, entre otros, mi firma. Y reabrimos a fines del año 2019. 2 años y 11 días después de la última función, cumplimos este proyecto en tiempo récord. La verdad que lo hicimos muy rápidamente. Tuvimos un éxito enorme. Aquí vemos una larga fila para entrar al planetario. Desde las primeras funciones a fines de diciembre de 2019 hasta marzo del año 2020, teníamos lleno total todos los días, teniendo que poner funciones extra, atendiendo a más de 2.500 personas. En las 4 primeras semanas llegamos al visitante número 10.000, a quien le regalamos una camiseta con el logo del planetario. Bueno, esta es la apertura, parte del equipo, más Damián, que estuvo en la apertura. Aquí faltan muy poquitos, faltan 3 o 4 personas del equipo del planetario, somos 18 en este momento. Pero bueno, se vino la pandemia. Luego de menos de 3 meses de lleno total, se declara la pandemia en Uruguay el 13 de marzo del año 2020. Esa fue nuestra última función en normalidad. El viernes ese, mientras estábamos dando la última función en la noche, el presidente de la República anunciaba los primeros casos y pasó a un cierre total de los espectáculos públicos y otra serie de actividades. Pudimos reabrir, pero con un protocolo sumamente estricto, solamente a un 30% de la sala y con una única función diaria de jueves a domingos, entre agosto y el 10 de diciembre del año pasado, pero el 10 de diciembre se agravó la situación y tuvimos que volver a cerrar. Esto, bueno, implicó un desafío para todos los planetarios, no es nada nuevo para ustedes. Recién estábamos aprendiendo. El gran problema para nosotros es que recién estamos aprendiendo a utilizar este nuevo juguete, como pongo por ahí, cuando tuvimos que cerrar. De hecho, desde marzo del 2020 hasta ahora, durante 11 meses trabajamos a distancia.
solamente yendo al planetario una persona por día y por menos de 30 minutos para hacer el control técnico de los equipos, y solamente 5 meses de modo presencial. Esta era la tristeza de una sala en la que se podía trabajar al 30%. Más de 2/3 de las butacas bloqueadas para que la gente no accediera a ellas. Medida de temperatura en la entrada, tapabocas obligatorio, alcohol en gel por todos lados. Y bueno, durante esta pandemia, este desafío implicó hacer cosas nuevas, o cosas que ya venimos haciendo, pero aumentar su frecuencia. Por ejemplo, la publicación de artículos que hacíamos habitualmente en las redes, pero con no mucho más de uno por mes. Comenzamos a publicarlo con una frecuencia del doble o más, al menos quincenalmente. Dictamos a distancia cursos de didáctica de astronomía dirigidos a docentes de educación primaria, en 2 oportunidades, una serie de charlas dirigidas a maestras y maestros, un taller hecho a través de un grupo Telegram de observación del cielo durante un mes. Bueno, la producción de algunos videos en redes, el dictado de algunas charlas específicas. Subrayo aquí una charla que me tocó dar a mí y que me resultó muy divertida, llamada Astronomía y Arte, dirigida nada menos que al elenco del Ballet Nacional. Fue realmente muy interesante interactuar con esa gente, lamentablemente no de modo personal, sino a distancia. Y la producción de contenidos digitales para estar listos para la reapertura. Seguimos trabajando en la creación de contenidos. Bueno, esta foto no la puse por estar yo, es la única foto en la que se veía bien de las que tengo en mi computadora, y la verdad que esta fue la última foto que coloqué, no me di cuenta de tomar una en el planetario, en donde se ve esta nueva montura del viejo proyector Spitz. Es una montura hecha por una empresa de automatismo industrial uruguaya, que hace que este instrumento duerma cerca del piso para no generar sombras sobre los proyectores. Aquí se llega a ver uno apenas. Y de ese modo no perturbar el sistema digital, pero cuando queremos usarlo, que sinceramente lo usamos muy pocas veces al año, lo elevamos y podemos utilizar este histórico instrumento. Aquí estamos grabando la versión en español del espectáculo llamado Out There, del Planetario de Lucerna, que en español se va a llamar Mundos Lejanos, es sobre planetas extrasolares. Lo grabamos en los estudios de locución que tiene TV Ciudad, la televisión abierta de la Municipalidad de Montevideo. Este es Ismael, el sonidista que trabaja dentro del planetario. Y aquí, bueno, en la siguiente se ve mejor, vemos a Natalia Chiarelli, el tapabocas soy yo, una gran actriz de la Comedia Nacional, que junto a Fernando Dianesi, otro actor de la Comedia Nacional, un excelente actor, dieron voces a los dos locutores, digamos, que guían esta producción sobre planetas extrasolares. Fernando de Ganesi estuvo viviendo un tiempo en México, quizá le hayan visto su rostro en alguna publicidad o en alguna producción televisiva. Bueno, este actor seguramente no lo vieron. Es un video que publicamos hace muy poco, el 21 de junio, día del solsticio de invierno para nosotros, justamente en un video que se llama Invierno Montevideo, un cielo espectacular. Es un títere hecho por nuestros compañeros de diseño, básicamente con desechos. Aquí vemos otra impresión de pantalla, otra más de este video que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Se llama Planetario de Montevideo, ¿no? Es imposible no acordarse, así que lo pueden ver, es una producción de 8 minutos y medio. Y está dirigido a niños. En este momento estamos en la segunda semana del reintegro. Estamos trabajando en 2 burbujas, o sea, 2 equipos, 50% de nuestro personal, o un poco menos en cada uno, porque hay un par de compañeros que tienen comorbilidades que
hacen incompatible el trabajo presencial mientras la situación con el coronavirus esté complicada. Y bueno, estamos mitad y mitad, trabajando una semana sí, una semana no. Y estamos trabajando para la reapertura de funciones, que va a ser con el mismo protocolo que comenté anteriormente, muy pocas funciones a la semana, un 30%, reserva por web, tapabocas, etc. Todavía no nos han confirmado o no nos han autorizado nuestra propuesta, pero bueno, habíamos propuesto comenzar a fines de este mes. Comenzaremos entonces la semana próxima o a lo sumo la primera semana de agosto, pero bueno, estamos a punto de reiniciar las actividades con el público. Bueno, ya casi terminando, todo este proceso para la obtención de algo así como $2 millones, que fue lo que costó todo esto, fue complejo, fueron muchos años, casi una década y media de esfuerzo proyectando o escribiendo los proyectos, mejorándolos, insistiendo, hasta que al final, bueno, se consiguió. Así que, bueno, como decía este queridísimo cantor uruguayo desaparecido, yo, Alfredo Zitarrosa, que vivió mucho tiempo en México, y vaya desde aquí el agradecimiento como uruguayo de la solidaridad del pueblo mexicano para tantos exiliados políticos que tuvieron que irse de Uruguay a vivir a otras tierras durante los terribles años de la dictadura aquí en Uruguay. Bueno, Alfredo Zitarrosa, en una de sus canciones decía: no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. Y bueno, es eso. Los proyectos no se hacen de un día para el otro, se hacen de a poquito y crecen desde el pie. Así que bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi correo electrónico está por ahí por si quieren contactarme. Y bueno, quedo abierto a las preguntas que pueda haber. Muchísimas gracias, Oscar, por mostrarnos un poco, ¿no? Del planetario allá en Uruguay, allá en Montevideo, y ver, ¿no? Esta historia, pues que ustedes fueron tan progresistas, o sea, desde 1955. La semana pasada veíamos con Marcelo, que nos comentaba de los planetarios allá en Río de Janeiro y en Brasil en general, ¿no? Ellos iniciaron en el 57 y para mí era como muy curioso porque justamente es con este gran hito de la ciencia, ¿no? Con el lanzamiento del Sputnik, pero ustedes justamente desde antes, o sea, fue algo que pues fue una idea, por así decirlo, pues bastante innovadora y progresista para esa época, ¿no? Y bueno, sí tenemos preguntas, tenemos saludos, y de hecho, a ver, voy para allá, dame un segundito. Justamente Marcelo dice, buenas tardes desde Río. También le mandamos saludos a los demás planetarios de Quintana Roo, al planetario de Playa del Carmen, al planetario de Cozumel, el planetario de Chetumal. Marcelo pregunta, ¿cómo es la proyección conjunta del SPITS con el digital? ¿Sí se pasa? No, justamente, es imposible hacer un sistema híbrido con una tecnología tan vieja. Los sistemas híbridos, esto es, los planetarios que tienen un proyector óptico y un sistema digital, o sea, un sistema de video, necesitan que haya una interacción entre ambos sistemas. Es imposible generar una interacción con un proyector cuyo paradigma es totalmente analógico. Nosotros lo conservamos con un objetivo político, en el sentido estrictamente etimológico de la palabra, de políticas culturales. Queríamos que en nuestro planetario existiera lo nuevo y lo viejo. Lo antiguo, nuestra historia, con el sistema más avanzado que se podía comprar con los dineros disponibles, obviamente, pero nosotros compramos lo mejor que pudimos encontrar en ese momento. La única excepción es que, bueno, que optamos por no instalar un sistema 3D, pero dadas las características de nuestro trabajo,
no nos interesaba un sistema 3D. Y queríamos conservar este viejo proyector, gastando un poco más de dinero en un proyecto que costó números más, o pesos más, pesos menos, $2 millones. Ese sistema elevador hecho a medida costó unas pocas decenas de miles de dólares, algo así como, no recuerdo la cifra exacta, pero como unos 30, $35.000. Desarrollado por una empresa uruguaya, eso también es importante porque permitimos que una empresa uruguaya pudiera desarrollar algo innovador. Y nos permite a nosotros utilizar este viejo instrumento. De las 1000 funciones que dábamos con él cada año, y que sufría tanto por eso, dar unas pocas por año. La última vez fue en octubre del año pasado. Aquí en septiembre u octubre se desarrolla lo que se llama el Día del Patrimonio. Es un día en el cual se abren lugares patrimoniales que habitualmente no están abiertos al público. Por ejemplo, embajadas instaladas en edificios patrimoniales o dependencias del Estado, en fin, además de los museos, teatros, etc. Es un fin de semana en realidad, y bueno, ese fin de semana nosotros recibimos algo así como 100 personas cada día, en el medio de la pandemia, con un protocolo, no podían entrar más de 15 o 20 personas cada vez, haciendo una función muy cortita, 5 minutos del viejo planetario analógico y otros 5 minutos del sistema digital. Ver esa mole de 555 kilos subir y bajar es realmente un espectáculo en sí mismo. Pero no se puede funcionar a la vez, sino que o usamos el sistema digital o usamos el sistema analógico antiguo. Claro, y hace ratito que mencionabas, Oscar, que había 239 butacas, o creo que, o al revés, o hay ahora 239. ¿De cuál es el diámetro de su cúpula, del domo? Porque es un planetario Bien, bastante grande, ¿no? me das la oportunidad de decir algo que no terminé de decir. Teníamos Adelante, adelante. 239 butacas con la disposición anterior y con butacas más pequeñas y sumamente incómodas. Pasamos a un aforo bastante más pequeño, 156 butacas, pero con butacas mucho más cómodas. Mm, Casi diría que son tan cómodas como viajar en primera en una línea aérea, cosa que nunca hice en mi vida y probablemente no haga nunca, pero son unas poltronas divinas en las que uno podría dormirse tranquilamente una siesta bajo las estrellas. Podría ser una buena idea para un show. Eh, y además con mucho más espacio entre filas. Ok. El diámetro es de 18 metros 30 centímetros, o sea, es un planetario grande. Ujú. No es el más grande de Sudamérica. A ver, el planetario de Buenos Aires tiene 21 metros, el planetario de Rosario tiene 23, no recuerdo el diámetro del planetario de Río Janeiro, pero también debe ser grande. Pero bueno, sí, es un planetario bastante grande. Ok, y nos preguntan respecto a quién depende el planetario y si tiene algún costo la entrada. Bueno, buena pregunta. Dependemos del gobierno de la ciudad de Montevideo, lo que aquí se llama Intendencia de Montevideo. Sería algo así como la alcaldía o el ayuntamiento de nuestra ciudad. Por lo tanto, somos funcionarios municipales, somos empleados públicos, digamos. Las actividades del planetario son gratuitas, son todas gratuitas, tanto las dirigidas a escuelas públicas y privadas, otras instituciones educativas, como la actividad del público es todo gratuito. Incluso estas que comentabas, ¿no? Que son como, que son externas al planetario, también son gratuitas. Bueno, la obra esa de teatro, ese monólogo sobre la astrología, que se llamaba Amores y Zodíaco, fue producida por nosotros. Por lo tanto, fue gratuita. Eh, sí se usa el planetario, si bien no lo hemos hecho desde la reapertura, antes de la obra sí se hacía. Se llegaba a convenios con grupos de teatro, sobre todo en las vacaciones de invierno, donde aquí se desarrollan múltiples propuestas teatrales para niños y bueno, se suelen suscribir convenios con grupos teatrales independientes para que hagan sus actividades en el planetario. Ahí sí se cobra una entrada. Parte de esa entrada queda para el planetario, para inversiones, en fin, en realidad es muy poco el dinero que entra de ese modo.
Pero sí, del mismo modo que se hacen a veces algunos espectáculos musicales, también se cobra entrada y también en ese mismo régimen que hay una parte del dinero que se vuelca en el planetario en realidad en bienes. O sea, se llega un convenio que dice, bueno, el dinero, X porcentaje que me toca, tú me compras tal o cual cosa, ¿no? Eso es lo que se solía hacer. Esto está en revisión, pero bueno, es lo que se solía hacer hasta el año 2017. Y Oscar, nos preguntan también si existen otros planetarios en Uruguay. No fijos. O sea, el planetario de Montevideo es el único planetario fijo. Sí existe un planetario móvil Ujú. desarrollado por un par de astrónomos aficionados. Se llama Kappa Crucis. Eh, Justamente tenía que tener el nombre de un objeto del hemisferio sur, ¿no? Hacen un trabajo muy interesante. De hecho, han ganado fondos concursables en varias oportunidades, particularmente en la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, para el desarrollo de actividades divulgativas en todo el país. Trabajan muy seriamente, pero es un planetario móvil con una cúpula pequeña que es una herramienta estupenda porque uno puede viajar hasta los pueblitos más recónditos. Eh, Obviamente no ofrece lo mismo que un planetario fijo, pero bueno, son dos modos de hacer divulgación científica en astronomía. Claro, y nos Y esta sí es una preguntan, empresa privada, ¿no? ok, nos preguntan también los retos que tiene el planetario por causa de la pandemia. Bueno, un poco lo dije, planteé las cosas que estuvimos haciendo. Realmente fue muy paralizante en cierto sentido, porque nosotros, eh, como comenté, en el 21 de diciembre de 2019 reabrimos con este sistema digital al que habíamos aspirado y por el que habíamos trabajado durante década y media. Tuvimos los dos cursos de capacitación, uno en mayo de 2019 y otro en enero de 2020. A fines de 2020 el sistema, perdón, a fines de enero de 2020 ya el sistema estaba totalmente ajustado, si bien todo el proceso de ajuste posterior a la instalación lo hicimos con público. Eso también fue una decisión política. No esperamos a que estuviera todo 100%. Cuando ya estaba funcionando, largamos con las actividades públicas y somos parte de la semana para hacer esos ajustes finales. Eh, y cuando estábamos, como dicen los ciclistas, parados en los pedales, que ya veníamos con el viento hinchándonos la camiseta, viene la pandemia. Entonces, ese fue un impacto muy grande. Yo le decía a algunos amigos, es como que hayas eh, ahorrado toda la vida para comprarte una Ferrari y 3 meses después te digan, bueno, lo tienes que dejar en el garaje. Y Claro. unos meses después te dicen, bueno, lo puedes usar, pero solamente 2 veces por semana para dar la vuelta a la manzana en donde vives. O sea, realmente fue muy, muy frustrante. En gran medida nosotros lo que hicimos fue, porque además hay que eh, ir un poquito hacia atrás en el tiempo. Ahora viendo toda la película, uno podría haber hecho otras cosas, pero al inicio de la pandemia pensábamos que era algo de 2 meses, Ujú. algo que iba a pasar rápidamente. Incluso viendo lo que sucedía en Europa, aquí que demoró muchísimo, incluso cuando llegaron los primeros casos, entre marzo de 2020 y septiembre, octubre del año pasado, o sea, también de 2020, la pandemia fue sumamente leve aquí. Se tomaron medidas muy fuertes, pero fue sumamente leve. Entre septiembre, pero particularmente a partir de diciembre de 2020 hasta mayo, junio, mayo de este año, la pandemia aquí se agravó muchísimo. Eh, Más de la mitad de los fallecidos por la pandemia ocurrieron en los últimos 3, 4 meses. Eh, por suerte, la vacunación aquí avanzó muchísimo. Eh, Algo así como el 70% de la población tiene al menos una dosis y casi el 60% las 2 dosis. Eh, Entonces eso ha disminuido muchísimo los contagios y por eso es que podemos empezar a reabrir ciertos espectáculos. Pero sí, realmente fue un desafío. Trabajamos muchísimo en la interna.
hicimos algunas actividades a distancia, pero para nosotros realmente fue un golpe muy grande por eso, porque todavía estábamos empezando a aprender a utilizar este nuevo sistema, viniendo de una vida de trabajo con un sistema analógico, pasar a un sistema digital. Por un lado es súper entusiasmante, pero por otro lado es muy demandante porque uno tiene que aprender un nuevo modo de trabajar. Y viene esto que nadie se lo esperaba. Claro. Por acá nos pregunta Cristian Zamora, dice, ¿por qué se dice que el planetario Spitz A1 es el primero de Latinoamérica? Este le perteneció a la Sociedad Astronómica de México. ¿Sabes algo al respecto, Oscar? Pues la verdad que no sé. Lo que sí puedo decir que nosotros abrimos las puertas el 11 de febrero del año 1955. Los planetarios A de Spitz eran planetarios pequeños para domos de unos 8 o 10 metros, si mal no recuerdo. Se usaba mucho en Estados Unidos para pequeños planetarios de colegios, de secundarias. Sí. Em, Probablemente se haya instalado uno en México. Si es así, es la primera vez que escucho de eso. Em, en todo caso, bueno, si eso efectivamente es así, el de Montevideo fue entonces el primer gran planetario. No grande en el sentido grandilocuente, sino que hay una categoría en planetarios que los que tenemos cúpulas mayores de 14 metros estamos considerados por la International Planetarium Society como grandes planetarios, es una categoría, no es que me adjetive, sino planetarios grandes, planetarios de salas grandes. Em, Sea como sea, bueno, si es efectivamente así, disculpas, pero bueno, el dato la verdad que no lo tenía. Sí, yo creo que el de la Sociedad Astronómica es más para acá. Según yo no es tan antiguo, pero habrá que investigar ¿Sí? cómo se llama y eso. Y también ya estamos, ya nos quedan 2 minutitos, pero me parece que esta es una excelente pregunta. ¿Cuál es la importancia del planetario para usted en Montevideo? Preguntan por acá. Bueno, primero, si hay que quedarse más tiempo, yo no tengo problema. Ok. O sea que sí, si hay alguna otra pregunta que te parezca interesante, no tengo problema, no tengo que tomar autobús para ir a mi casa, así que no hay problema. Eh, bueno, el Planetario de Montevideo es una referencia a nivel cultural en lo que hace a la divulgación científica en nuestro país. Es muy habitual que la prensa nos llame por distintos temas vinculados con la astronomía y no solo. A veces piensan que en el planetario sabemos también de meteorología, entonces nos llaman por fenómenos meteorológicos y le decimos, bueno, nosotros nos encargamos de las nubes hacia arriba. Es muy gracioso eso. Por otra parte, el planetario de Montevideo eh, está digamos que forma parte del imaginario colectivo en cuanto a que eh, todos los niños de Montevideo y de la zona metropolitana, o sea, de la zona metropolitana que rodea a la ciudad de Montevideo, pasaron en algún momento por nuestro planetario y muchos de los niños del interior de la República también, o sea, de los lugares más alejados de Uruguay. Em, yo decía que recibíamos en el entorno entre 100 y 150 mil personas por año. Nuestro país tiene 3,5 millones de habitantes. O sea, recibir 150.000 personas por año implica algo así como un 4% de la población por año. Realmente es mucha gente mm, para un país con una población tan pequeña. Claro, si yo digo 3,5 millones de habitantes y lo comparamos con el DF, es como, no sé, la cantidad de gente que vive en un barrio. Ustedes se deben reír de Y tan nosotros. solo en la zona metropolitana son 8 millones. Claro, bueno, o sea que es un tercio de eso es Uruguay. Pero, Eh, es un país relativamente pequeño si lo comparamos con los dos gigantes que tenemos al lado, Argentina y Brasil. ujú. Países europeos no es tan pequeño.
es más o menos como en superficie como la cuarta parte de España. Y, y bueno, eso hace que, bueno, quizá Uruguay necesitaría un planetario en la zona norte, más cerca de Brasil, eh, un planetario fijo, me refiero, pero digamos que el planetario ha sabido jugar, y creo que lo sigue haciendo, un papel importante en la divulgación astronómica y en la presencia de la ciencia en la gente y de transformar a la ciencia en un bien cultural más, porque en definitiva de eso se trata. El acceso al conocimiento científico, a las ideas grandes de la ciencia, independientemente de qué ciencia se trate, es un derecho humano. Y así es que eh, tratamos nosotros que sea. Eh, Así que bueno, creo que humildemente el Planetario Montevideo contribuye a que los uruguayos y los visitantes a nuestra ciudad, a nuestro país, accedan a esa maravilla que es el cielo, que es el universo. Perfecto, Oscar. Pues nos están pasando el dato, el planetario al que se refiere la pregunta de la Ciudad Astronómica de México es en 1959. Entonces ustedes son los primeros, Bien. como bien No, mencionas, en Iberoamérica. eh, Después de este, ahí, según yo, siguen los brasileños, ¿no? sí, sí. Le digo muy por acá, de Mm. ahí tal vez, A ver, no importa mucho esto, no, quién claro. es el primero o no. Ujú. Sí es cierto que nosotros tenemos más de 6 décadas, ya vamos para la séptima década de trabajo. En el año 2025 vamos a cumplir 70 años. Un año después me voy a retirar. En el año 2026 me estaría jubilando. Y bueno, espero llegar a esos 70 años haciendo, no sé, algo, Sí. tirando la casa por la ventana. Muy bien, Oscar. Pues te agradecemos un montón haber estado hoy con nosotros, compartiendo con nosotros un poco de la gran labor que hacen allá en Montevideo. Esperamos pronto pues que las cosas mejoren y poder de pronto tener alguna producción de ustedes acá por estas latitudes, por estas tierras mexicanas y nosotros también poder enviar algo por allá hasta Uruguay. No sé si quieras agregar algo más ya para finalizar la sesión. Bueno, algo de eso estuvimos conversando, Milagros, antes de comenzar este vivo. Creo que las instituciones como las nuestras, en países como los nuestros, en donde la inversión en los temas culturales en general, pero particularmente en la ciencia y en la divulgación científica, son relativamente pequeñas. eh, bueno, en realidad en cualquier planetario del mundo, todos los planetaristas que he conocido, hasta los de Europa o los de Estados Unidos, se quejan porque no les alcanza el dinero. O sea, ese problema no es solamente nuestro. Pero Nosotros también. en el caso de Latinoamérica, las redes de contactos, el trabajar juntos potencian esos recursos. Entonces, muchas veces no se trata de tener dinero, sino de desarrollar buenos contactos y construir relacionamientos institucionales que permitan proyectos en conjunto, intercambio de contenidos, eh, consejos. eh, Quizá te haya pasado a ti, a mí me ha pasado en varias oportunidades que llaman colegas de otros lugares que quieren instalar planetarios y bueno, uno le puede contar su experiencia. Bueno, a mí me parece que esto eh, quizá es mejor de este lado y no por este otro. Bueno, ese tipo de relacionamientos mm, hace que seamos más fuertes, ¿no? Claro. Así que, bueno, un placer, fue un placer para mí contactarlos. Espero en algún momento que podamos vernos presencialmente. Nos conocimos personalmente en el encuentro de la Asociación Brasileira de Planetarios en Valle, muy cerquita de la frontera con Uruguay.
de modo muy gracioso porque yo le dije, ah, tú eres de México, yo estoy tratando de bajar una producción sobre arqueastronomía maya que me encantó y dice, ah, yo la dirigí. Eso fue sumamente gracioso, esas casualidades que, en fin, Sí. yo soy ateo, pero el guionista de Dios es maravilloso. Maravilloso, sí, maravilloso. Pues te agradecemos un montón, Oscar. De verdad es un gusto. Esperemos que las cosas mejoren y podamos reencontrarnos de nuevo. Nos vayamos allá al mercadito en Montevideo a comer unas Bien, carnitas, unos jalitos de bien. pescado, sabe rico. Y que tú puedas venir acá a México, ¿no? Y Y quemarme podamos. con el chile. Exactamente, exactamente. Y tomarse tal vez unos tequilitas. Perfecto. Muy Será un bien, placer. bueno público, pues nos despedimos. Recuerden que la próxima semana tenemos ahora una parada, nuestra última parada es al Planetario de Bogotá y vamos a estar con su director, con Carlos Molina, también otro buen amigo. Y recuerden, jueves a las 4 de la tarde, ya para finalizar nuestra travesía interplanetaria. Yo soy Milagros Vargas, directora de Cayot. Les doy las gracias, gracias Oscar y hasta la próxima.